En el silencio pretemporal, una fuerza despertó, un poder destinado a gobernar el cielo y la tierra. Pero el trono de Zeus no le fue otorgado. Se ganó mediante la traición, la guerra y oscuros secretos. Estás a punto de descubrir el camino del Dios que gobernó el Olimpo y forjó el destino de los mortales. Prepárate para adentrarte en una historia donde el poder tiene su precio y la grandeza nace del caos. Este es el viaje de Zeus, y quizás, en el camino, descubras algo sobre tu propio poder. Si alguna vez has sentido la necesidad de tomar las riendas de tu destino, quédate conmigo hasta el final. Regístrate ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este viaje. En el principio, antes de que nada existiera, no había luz, ni tierra, ni cielo. Solo existía el caos. Este caos no era solo la ausencia de todo, sino un abismo profundo, oscuro e informe, donde el tiempo y el espacio carecían de significado. Era un vacío absoluto, silencioso y sin vida. Un lugar donde las posibilidades aún no habían despertado. De en medio de este vacío, de la oscuridad insondable, comenzaron a surgir las primeras entidades divinas. No eran dioses como los conocemos, sino fuerzas primordiales, aspectos de la naturaleza y del universo aún en gestación. Entre ellas, Gea, la Madre Tierra, apareció firme y sólida, la base de toda vida futura. Urano, el cielo estrellado, también apareció, cubriendo a Gea como un techo protector, abrazando a la Tierra en un abrazo eterno. Juntos, Gea y Urano dieron origen a los titanes, seres inmensos y poderosos que personificaban las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Eran gigantescos, con una fuerza y una sabiduría que superaban todo lo visto hasta entonces. Los titanes gobernaron el universo primigenio, moldeando las montañas, los ríos, el mar y el cielo mismo. Entre estos primeros seres, la estructura del mundo comenzó a tomar forma, pero aunque los titanes eran poderosos, su era fue solo el primer capítulo de la historia divina. Una era marcada por un equilibrio inestable entre el orden y el caos, la fuerza bruta y la necesidad de cambio. Así, el caos primordial dio paso a una nueva era, donde estos titanes darían forma al mundo con su poder, pero también prepararían el terreno para la llegada de los dioses que cambiarían para siempre el destino del universo. Entre los titanes, Cronos era el más joven, pero también el más ambicioso y temido. Sabía que el poder podía ser tanto una bendición como una maldición. Cronos había oído una terrible profecía. Uno de sus hijos lo destronaría y tomaría su lugar como gobernante del universo. Esta premonición lo consumía día y noche, llenando su corazón de miedo y paranoia. Para evitar que esta profecía se cumpliera, Cronos tomó una decisión cruel y desesperada. Cada vez que su esposa, Rea, daba a luz a un hijo, Cronos no dudaba. Se los tragaba, uno a uno, incluso antes de que pudieran ver la luz del día. Era un acto de desesperación por mantener su poder, pero también una demostración de lo violento que puede ser el miedo. Rea, por otro lado, era una madre amorosa que sufrió profundamente la pérdida de sus hijos y la crueldad de su esposo. No podía aceptar esta tragedia. Así que, cuando dio a luz a su sexto hijo, Zeus, decidió actuar con astucia para proteger su última esperanza. Ocultó al bebé en secreto, lejos de la atenta mirada de Cronos, y, para engañarlo, le dio una piedra envuelta en telas que se tragó sin sospechar. Esta astucia salvó a Zeus, permitiéndole crecer lejos de la tiranía de su padre. Este episodio marca un punto de inflexión en la mitología griega, el nacimiento del dios que no solo sobreviviría, sino que un día lideraría la revolución contra el opresivo régimen de los titanes. La historia de Cronos y la profecía de su hijo rebelde trata, sobre todo, del miedo al poder y las consecuencias de intentar controlarlo a cualquier precio. Mientras Cronos se tragaba a sus hijos uno a uno, Zeus crecía en secreto, protegido por la astucia y el amor de su madre Rea. Para ocultar al pequeño dios, Rea eligió una cueva aislada y sagrada, oculta en lo profundo de las montañas, lejos de la vista y el alcance del tirano Cronos. Allí, Zeus fue cuidado por las ninfas del bosque, seres místicos que velaban por la naturaleza. Estas ninfas, Lenan, dieron leche de cabra, un alimento puro y fuerte, que hizo que el niño creciera sano y fuerte.
También contó con la protección de una guardiana feroz y misteriosa, la sátira Amaltea, quien lo defendió de cualquier amenaza. Pero el secreto del nacimiento de Zeus no residía solo en su escondite físico, sino en la esperanza que Rea depositó en su hijo. Zeus no era un niño más. Llevaba en su interior el destino de una nueva era. Era el símbolo de la resistencia contra la tiranía, de la renovación y del futuro. Mientras tanto, Cronos continuó su cruel reinado, engañado por la piedra que devoró en lugar de Zeus. El tiempo transcurrió y el joven dios se preparó, fortaleciéndose cada día, para el momento en que tendría que enfrentarse a su padre y liberar a sus hermanos. Este periodo de secreto y protección es crucial, ya que muestra cómo incluso en las sombras del miedo y la opresión puede surgir una luz que iluminará el camino hacia la justicia. En la cueva oculta, lejos de la mirada vigilante de Cronos, Zeus vivió una infancia misteriosa y protegida, rodeado de un entorno casi mágico. No había lujos ni palacios, pero la naturaleza salvaje se convirtió en su hogar y su escuela. Rodeado de árboles centenarios, ríos cristalinos y animales, el joven dios creció en comunión con el mundo natural, aprendiendo la fuerza de la vida en su forma más pura. Las ninfas, guardianas del bosque, lo cuidaron con gran cariño, alimentándolo con leche de cabra, lo que le infundió una energía casi sobrenatural. Amaltea, la cabra que lo crió, se convirtió en su símbolo y protectora, un vínculo sagrado entre el dios y la tierra que lo sustentaba. Pero no fue solo su cuerpo el que se fortaleció, la mente y el espíritu de Zeus también maduraron rápidamente. Incluso escondido, sintió la gravedad de su destino. Sabía que un día tendría que enfrentarse a su tiránico padre, vencer la injusticia y liberar a sus hermanos encarcelados. Esta infancia oculta fue en realidad un período de intensa preparación, donde la paciencia y la sabiduría comenzaron a florecer. Fue en este silencio y secretismo que Zeus se convirtió en algo más que un dios. Se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y poder justo. Cuando Zeus alcanzó la madurez, su fuerza y sabiduría superaron cualquier imaginación. Pero a pesar de su refugio seguro, su corazón ardía con un solo deseo: liberar a sus hermanos, prisioneros en el cruel vientre de Cronos, y poner fin al reinado del tirano. Una rebelión estaba a punto de comenzar, una guerra que sacudiría los cimientos del cosmos. Sabiendo que no podía enfrentarse a Cronos solo, Zeus buscó aliados poderosos. Primero, engañó a su padre para que vomitara a sus hermanos, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia, quienes habían sido tragados de bebés. Ver a los hermanos, ahora adultos y hambrientos de justicia, despertó en ellos una renovada fuerza y un espíritu de unidad. Pero Cronos no se rendiría fácilmente. La batalla entre los titanes y los jóvenes dioses, conocidos como los Olímpicos, se volvió legendaria. Un enfrentamiento épico entre dos generaciones, que simbolizaba la eterna lucha entre el antiguo y el nuevo orden. Zeus demostró ser un líder nato, dirigiendo a sus hermanos con valentía y estrategia. Sus rayos, forjados en las profundidades del cielo, se convirtieron en armas temibles, capaces de atravesar la oscuridad y aplastar a los enemigos. Era el poder de la tormenta en forma divina, la furia controlada de la justicia en acción. ¿Crees en el poder de un liderazgo justo? Suscríbete al canal y sigue esta saga épica hasta el final. La guerra del Titánico fue larga y sangrienta, llena de momentos de tensión y esperanza. Cada golpe, cada estrategia, cada sacrificio, forjó el destino del universo, y el propio Zeus comenzó a escribir su nombre en la historia de los dioses como el futuro rey del Olimpo. Este momento es el verdadero punto de inflexión en la mitología griega, la transición del caos y la tiranía al orden y la justicia, bajo el liderazgo de quien sería el dios más poderoso de todos. Tras la dramática liberación de sus hermanos, Zeus reunió toda su fuerza y carisma para formar la alianza más poderosa que el mundo jamás había visto: los dioses olímpicos. Juntos, representaban no solo una familia, sino la esperanza de un nuevo mundo, basado en la justicia, el equilibrio y el poder legítimo. Poseidón, señor de los mares, trajo la fuerza de los océanos y la furia de las tormentas marinas. Hades,
señor del inframundo, gobernaba el reino de los muertos con una autoridad oscura e implacable. Hera, su hermana y futura esposa, era la diosa de la unión y la familia, llena de dignidad y poder. Deméter, protectora de la cosecha, trajo la abundancia de la tierra, y Hestia, guardiana del hogar y del fuego sagrado, simbolizaba la paz y la estabilidad. Esta coalición, liderada por Zeus, marchó contra los titanes, quienes resistían ferozmente, en su último intento por mantener el control del cosmos. La batalla que siguió no fue solo un conflicto físico, sino una guerra de ideales. El viejo mundo de caos y miedo contra el nuevo orden de justicia y luz. Tras una guerra brutal e implacable, los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Pincintoso Tártaro, una oscura y eterna prisión en el inframundo, donde su poder ya no podía amenazar la paz del universo. Con su victoria, Zeus y los olímpicos tomaron el control del cosmos, estableciéndose en el Monte Olimpo, un lugar sagrado y remoto, donde gobernarían con sabiduría y fuerza. Este momento marca el triunfo de la valentía, la unidad y la renovación. Zeus no solo obtuvo poder, sino que inauguró una era de esperanza, donde los dioses se convirtieron en protectores del equilibrio y la justicia para toda la creación. Tras derrotar a los titanes y establecer un nuevo orden en el cosmos, Zeus finalmente se preparaba para asumir su rol definitivo, el de rey de los dioses. En la cima del Olimpo, un lugar místico donde las nubes danzan con el cielo y el sol parece besar las alturas, estaba a punto de celebrarse una solemne y magnífica ceremonia. El Monte Olimpo no era una simple cima, era el reino sagrado donde moraban los dioses. Un palacio celestial hecho de luz, mármol brillante y oro reluciente. Aquí, los suaves vientos traían los cantos de las ninfas, y el murmullo de la naturaleza reverberaba con energía divina. Era el escenario perfecto para un momento que cambiaría para siempre el destino del universo. Zeus, con su imponente presencia y mirada intensa, apareció ante todos los dioses reunidos. Su cabello al viento y su postura firme reflejaban la fuerza de quien había enfrentado el caos y había triunfado. A su lado estaba Hera, su hermana y esposa, símbolo de la unión entre el poder y la justicia, entre la fuerza y la sabiduría. Representaba la continuidad de la nueva era que comenzaban. Con un gesto solemne, Zeus alzó su cetro, tallado en oro y adornado con símbolos antiguos, y en la otra mano brilló el rayo, el arma suprema forjada por el fuego divino. Estos símbolos representaban su dominio absoluto sobre los cielos, la tierra y el inframundo. Con voz firme y llena de autoridad, prometió gobernar con justicia, equilibrio y sabiduría, manteniendo la armonía entre los mundos. A su alrededor, los dioses olímpicos observaban en reverente silencio, conscientes de la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre los hombros del nuevo rey. Era una época de renovación, donde el poder no se usaría para la tiranía, sino para proteger y preservar el equilibrio del universo. Esta coronación marcó el nacimiento de un rey supremo cuyo reinado se extendería a lo largo de los siglos, guiando a dioses y mortales con mano firme pero justa. Zeus no era solo un dios entre muchos, era el guardián del orden, el señor del trueno y el símbolo del poder que surge de la valentía y la justicia. Tras asumir el trono, Zeus consolidó su posición no solo mediante el poder, sino también mediante su matrimonio con Hera, su hermana, y diosa del matrimonio y la familia. Esta unión no fue un simple matrimonio por amor, como muchos imaginaban, sino una alianza política y divina que fortalecería el dominio de Zeus en el Olimpo. Hera era una diosa majestuosa de imponente presencia y fuerte temperamento, conocida por su lealtad y al mismo tiempo por su vehemente defensa de la institución del matrimonio. Juntos, Zeus y Hera representaban la fuerza del equilibrio entre el poder supremo y el orden social, simbolizando la importancia de las relaciones familiares para la estabilidad del cosmos. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de conflictos. Zeus, conocido por su naturaleza apasionada y sus numerosos amoríos con otras diosas inmortales, a menudo causaba celos y disputas con Hera. Esta compleja dinámica entre ambos ha generado numerosas historias de celos, venganza y reconciliación, que reflejan la dualidad del amor y el poder. Aún así, la presencia de Hera junto a Zeus era esencial para mantener el equilibrio y la justicia en el Olimpo. No solo era su esposa,
sino una poderosa diosa que influía en sus decisiones y equilibraba sus pasiones. Su unión, con todas sus imperfecciones, personificaba la complejidad de la divinidad y el poder. Este matrimonio marcó un capítulo esencial en la historia de Zeus, demostrando que el poder no es solo una cuestión de fuerza, sino también de alianzas y del delicado arte de gobernar con sabiduría y equilibrio. Con la corona firmemente sobre su cabeza y Hera a su lado, Zeus estableció su dominio supremo sobre el cielo y el trueno, elementos que se convertirían en sus señas de identidad y símbolos de su incuestionable poder. A diferencia de los demás dioses, que tenían áreas específicas de gobierno, el dominio de Zeus era vasto y abarcaba todo. Gobernaba sobre el cielo, la tormenta, las leyes de la naturaleza y la justicia divina. Los truenos y relámpagos no eran solo armas de guerra, eran expresiones de su voluntad. Cuando Zeus lanzaba sus rayos, no era solo para destruir enemigos, sino para restablecer el orden cuando el caos amenazaba. Estas manifestaciones eléctricas tenían un sonido atronador que estremecía la tierra, y su luz atravesaba las nubes, oscuras, recordando a todos que el rey del Olimpo siempre estaba vigilante. Los mortales miraban al cielo con asombro y temor, sabiendo que Zeus podía bendecir las cosechas con lluvia, o castigar a los arrogantes con tormentas devastadoras. Fue esta dualidad de misericordia y justicia la que lo convirtió en una figura tan respetada y temida. Además, Zeus era el guardián de las leyes divinas y humanas. Mantenía el equilibrio, castigaba a quienes las infringían y protegía a los inocentes. Su poder no era simplemente una demostración de fuerza, sino un símbolo del orden que debía reinar en el mundo, un orden que garantizaba la coexistencia y la justicia entre dioses y mortales. Así, el dominio sobre los cielos y el poder sobre el rayo establecieron a Zeus no solo como dios de la tormenta, sino como árbitro supremo del destino, cuya mirada penetrante podía alcanzar tanto el mundo visible como el invisible. Después de asegurar su poder y establecer el nuevo orden divino, Zeus sintió la necesidad de crear un hogar digno para él y los demás dioses olímpicos, un lugar que no solo reflejara su grandeza, sino que también sirviera como centro del universo, donde se pudiera decidir el destino de los mundos. Así surgió el Monte Olimpo, una montaña sagrada e imponente, más alta que cualquier otra en la tierra mortal, elevándose majestuosamente hasta las alturas donde el cielo se funde con las nubes. Pero el Olimpo no era solo una elevación natural, fue moldeado por las manos de los dioses y artesanos divinos, transformado en un palacio celestial digno de los gobernantes del cosmos. Imagina una fortaleza de reluciente mármol blanco que parecía brillar con luz propia, con columnas que se elevaban hacia el cielo como si tocaran las estrellas. Amplios y espléndidos salones se extendían en todas direcciones, decorados con oro puro, piedras preciosas y tapices que narraban las historias de las batallas y victorias de los dioses. El aire siempre estaba perfumado con aromas divinos, y una luz dorada lo bañaba todo, como si el sol brillara eternamente en este lugar. En el Olimpo, las deidades se reunían para deliberar sobre el destino de la humanidad y el cosmos, en consejos donde se entrelazaban la sabiduría, la estrategia y el poder. Las fiestas que allí se celebraban eran legendarias, con música celestial, danzas eternas y banquetes interminables, donde el néctar y la ambrosía otorgaban a los dioses la inmortalidad y la eterna juventud. Pero el Olimpo no era solo un lugar de celebración, sino el centro del poder. Zeus, en su majestuoso trono, gobernaba con autoridad y justicia, manteniendo el orden entre los dioses y asegurando la preservación del equilibrio del universo. Aquí se escribían y aplicaban las leyes divinas, y cualquier desviación del camino de la justicia se corregía con prontitud. Por lo tanto, el Olimpo simbolizaba no solo la morada física de los dioses, sino también la conexión directa entre el mundo celestial y el terrenal, entre lo divino y lo humano. Era un recordatorio constante de que, aunque inmortales y poderosos, los dioses estaban vinculados al destino de los mortales, influyendo en sus vidas con sus decisiones y voluntad. Este palacio celestial, hecho para la eternidad, representaba el poder supremo y la majestuosidad que ejercían Zeus y sus hermanos, convirtiéndose en el escenario donde se desarrollarían las grandes historias de la mitología griega. Antes de que Zeus y los dioses olímpicos gobernaran,
El cosmos estaba gobernado por los titanes, poderosos gigantes que representaban las fuerzas primordiales de la naturaleza. Cuando Zeus llegó al poder, sabía que su reinado no sería pacífico mientras estos antiguos dioses aún gobernaran el mundo. Esta tensión culminó en una guerra colosal conocida como la Titanomaquia, una batalla épica entre los titanes y los nuevos dioses olímpicos liderados por Zeus. Imaginen un campo de batalla tan vasto que parecía abarcar el cielo, la tierra y el mar, donde el suelo temblaba y el aire se llenaba de truenos y gritos de guerra. Zeus, armado con sus llameantes rayos, lideró a sus hermanos y aliados con valentía y estrategia. Hades, Poseidón y los demás dioses lucharon ferozmente contra los titanes, quienes no estaban dispuestos a ceder su poder tan fácilmente. Cada golpe sacudía la tierra, cada rayo hendía el cielo, en una lucha que duró años. Pero Zeus poseía algo que los titanes no tenían: la visión de un nuevo mundo, un orden más justo y equilibrado. Valiéndose de su ingenio y fuerza, logró derrotar a los titanes, confinándolos en las profundidades del Tártaro, un lugar oscuro e ineludible. Esta victoria no fue solo una batalla física, sino un símbolo de la transición de lo viejo a lo nuevo, del caos al orden. Con la derrota de los titanes, Zeus consolidó su reinado y estableció la era de los dioses olímpicos, marcando el inicio de una nueva era para el cosmos. Tras la inmensa batalla contra los titanes y la consolidación de su poder, Zeus no solo se sentó en el trono del Olimpo como el más fuerte de los dioses, sino que se convirtió en la encarnación de la justicia, el guardián supremo del equilibrio moral entre dioses y mortales. Su papel trascendía el simple dominio. Zeus era el árbitro de los destinos, el juez que mantenía el orden en un universo impregnado por las fuerzas del caos, la ambición y la debilidad humana. Imagina a un rey que gobernaba no solo con fuerza, sino con profunda sabiduría y un sentido de responsabilidad casi divino. Zeus observaba el mundo de los mortales y los dioses con ojos que penetraban más allá de las apariencias, discerniendo el bien del mal, lo justo de lo injusto. Su poder residía no solo en los rayos que lanzaba, sino en su capacidad para decidir lo moralmente correcto e imponer la justicia, ya fuera contra reyes corruptos, mortales desobedientes o incluso dioses rebeldes. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta para que más personas conozcan este poder ancestral, y no lo olvides. El verdadero poder está en ti. Para los antiguos griegos, Zeus era más que un dios del cielo. Era el juez de juramentos y el protector de las leyes sagradas. Quienes juraban en falso ante él se enfrentaban a graves consecuencias, pues Zeus no toleraba la mentira ni la traición. Esta cualidad lo convertía en una figura respetada, temida y reverenciada en rituales y ceremonias, donde la gente buscaba su bendición para la verdad y el cumplimiento de la justicia. Además, Zeus ejercía un control indirecto sobre el destino de los mortales a través de su relación con las Parcas, las tres hermanas que tejían, medían y cortaban el hilo de la vida de cada ser humano. Aunque no podía alterar directamente las decisiones de las Parcas, Zeus se aseguraba de que sus órdenes y decretos se cumplieran, manteniendo la armonía entre el libre albedrío y la inevitabilidad del destino. Era la fuerza que mantenía el delicado equilibrio entre el destino inevitable y la justicia divina. Su influencia no se limitaba al mundo de los dioses ni al de los humanos. Zeus era el vínculo que conectaba el cosmos, una figura paterna para dioses y hombres que inspiraba temor y respeto por su justicia equilibrada. Cuando el orden se veía amenazado, actuaba con mano firme, no solo con fuerza, sino con decisiones que mantenían el mundo en equilibrio, impidiendo que el caos y el desorden se apoderaran de él. Zeus era, por tanto, el pilar que sustentaba la moral del universo, un guardián incansable que sabía que el poder, para ser legítimo, debía estar siempre aliado con la justicia. Su presencia era un recordatorio constante de que ninguna fuerza, mortal o divina, estaba por encima de las leyes universales que rigen la vida y el cosmos. Zeus no solo era un dios poderoso y justo, sino también famoso por sus numerosas transformaciones y aventuras, que revelan su astucia, fuerza y complejidad. Desde el Olimpo hasta la tierra, Zeus cambiaba de forma con frecuencia para lograr sus objetivos, especialmente al interactuar con mortales y dioses. Imaginemos al rey de los dioses adoptando la forma de un majestuoso cisne para seducir a Leda,
o transformándose en un imponente toro blanco para raptar a Europa. Estas metamorfosis no eran meros cuentos fantásticos. Simbolizaban el poder divino de Zeus para trascender fronteras, dominar la naturaleza y actuar más allá de las convenciones humanas. Estas aventuras también revelan su lado más humano, lleno de deseos, pasiones e incluso debilidades. Aunque inmortal, Zeus no era ajeno a los sentimientos que gobiernan a los mortales. Sus amores y relaciones con diosas y mortales moldearon una parte importante de la mitología griega. Estas historias muestran la complejidad de su personalidad. Un dios que gobierna el cosmos, pero que también experimenta dramas personales y comete errores. Además, estas transformaciones y aventuras sirvieron para expandir su poder e influencia, dando origen a una línea de semidioses y héroes que se convirtieron en figuras centrales de la leyenda griega. A través de estas relaciones, Zeus difundió su sangre divina por todo el mundo, asegurando la eternidad de su presencia y legado. Esta faceta multifacética de Zeus, el conquistador, el seductor, el transformador, hace que su historia sea rica, matizada y llena de lecciones sobre el poder, el deseo y las consecuencias de las decisiones. Incluso para un dios, Zeus, como gobernante absoluto del Olimpo, desempeñó un papel que trascendió con creces el dominio de los cielos y la justicia universal. Fue el padre de muchos de los héroes más legendarios de la mitología griega, seres que llevaban en sus venas sangre divina y la promesa de hazañas extraordinarias. Esta descendencia no solo fue resultado de su fuerza, sino también de la compleja relación entre el mundo de los dioses y el mundo de los mortales. A través de sus relaciones con diosas inmortales, ninfas encantadoras y simples mortales, Zeus engendró hijos que servirían como verdaderos puntos de conexión entre lo divino y lo terrenal. Estos hijos, como Hércules, famoso por su inmensa fuerza y los 12 trabajos que lo hicieron inmortal en la historia, Perseo, el intrépido cazador de Medusa, y Helena de Troya, cuya belleza desencadenó la guerra más épica de la antigüedad. No solo eran herederos del poder divino, sino que también cargaban con la responsabilidad de equilibrar su sangre sagrada con la fragilidad humana. La historia de cada héroe estuvo marcada por grandes desafíos y sufrimiento. La sangre de Zeus les otorgó una fuerza excepcional, pero también los sometió a destinos trágicos o heroicos, donde la lucha interna entre su lado divino y su lado humano era constante. A menudo, el propio Zeus intervino en sus vidas, ofreciéndoles protección, pero también imponiéndoles rigurosas pruebas para demostrar su valía. Esta conexión directa entre Zeus y los mortales revela una profunda verdad de la mitología griega. Los dioses no son distantes ni indiferentes. Caminan junto a la humanidad, influyendo directamente en su destino. El legado de Zeus, por lo tanto, reside no solo en el dominio absoluto del Olimpo, sino también en las batallas, conquistas e historias de superación de estos semidioses que nos inspiran hasta el día de hoy. Así que cuando pensamos en Zeus, no solo pensamos en el trueno y la justicia, sino también en el padre que engendró una línea de héroes que dieron forma al mundo antiguo, dejando un impacto duradero en la cultura y la imaginación humanas. Zeus, rey de los dioses olímpicos, no es solo una figura legendaria de un pasado lejano. Su legado se extiende a lo largo de milenios y sigue vivo en la cultura, la mitología, el arte y el pensamiento humanos hasta nuestros días. Es el símbolo supremo del poder supremo, la autoridad divina, la justicia implacable y el orden que mantiene el equilibrio del cosmos. Como gobernante absoluto del Olimpo, Zeus tenía la enorme responsabilidad de mantener la paz y la armonía entre los dioses, asegurándose de que sus voluntades y disputas no causaran caos en el universo. Representaba la fuerza de la ley y la moral, un guardián que velaba porque todos cumplieran con su función, tanto divina como mortal. Su justicia, a menudo severa, era necesaria para que prevaleciera el orden, pues Zeus comprendía que el poder solo cobra sentido cuando va acompañado de responsabilidad. Además, Zeus fue un pilar fundamental de la antigua civilización griega. Las historias que lo involucraban se contaban una y otra vez como lecciones morales y filosóficas para la sociedad, ilustrando conceptos como el liderazgo, el coraje, la sabiduría e incluso las consecuencias de la ambición excesiva y la traición. A través de estas narrativas,
Zeus enseñó a los humanos la importancia de respetar el orden natural de las cosas, valorar la justicia y reconocer el precio del poder. Incluso después de miles de años, la imagen de Zeus sigue fascinando e inspirando. Encarna la eterna lucha entre el orden y el caos, lo justo y lo tirano, lo sabio y lo impulsivo. Su trono en el Olimpo simboliza más que un reino divino. Es un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos para mantener el equilibrio en nuestras vidas. El legado de Zeus, por lo tanto, se extiende mucho más allá de los relatos mitológicos. Es una invitación atemporal a reflexionar sobre el verdadero significado del poder y el liderazgo. Nos recuerda que el poder no se trata simplemente de dominar, sino de proteger, guiar y defender la justicia. Que la mayor fortaleza reside en gobernar con sabiduría, valentía y responsabilidad, cualidades que han convertido a Zeus en el eterno rey de los dioses y en un símbolo inmortal para la humanidad.